buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Ha sido una semana bastante movida, sin duda, en lo que respecta al tema político. Uno de los temas que vamos a tratar y que ocurrió el día de ayer precisamente fue esta interpelación, tanto a 3 ministros de Estado. Un día antes se interpeló a otro ministro más, pero en este caso al jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres. ¿Qué le pareció esa interpelación? ¿Cree que esto daría pie a una eventual censura? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar, creo yo, es que este sistema de interpelación hacia los ministros es una constante en el sistema político peruano, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, en el gobierno de Valentín Paniagua tuvimos un presidente del Consejo de Ministros. Con Toledo tuvimos 5 presidentes del Consejo de Ministros. Con Alan también 5. Con Ollanta Humala sube a 7. Y en este periodo tan inestable de PPK hubieron 9 presidentes del Consejo de Ministros. Actualmente en el gobierno del señor Pedro Castillo llevamos 4 presidentes del Consejo de Ministros, lo que nos da un total de 31 presidentes del Consejo de Ministros en lo que va del siglo XXI. Es decir, que hay un cambio de presidente del Consejo de Ministros en un promedio de 10 meses, que es lo que dura un premierato. Imagínese usted, cada 10 meses cambiar una política o unos funcionarios es como una puñalada por la espalda del proceso de elaboración de políticas públicas. Es una inestabilidad muy grande que obviamente en este gobierno actual ha roto todos los récords, ¿no? Llevamos menos de 10 meses y ya estamos debatiendo si va a haber un 5º presidente del Consejo de Ministros, lo que denota un problema de fondo muy grave, que es la altísima inestabilidad del sistema de representación política en el Perú. Efectivamente, que llevamos arrastrando desde hace unos años y todavía no podemos superar. Incluso el día de ayer, en esta interpelación, el propio jefe del gabinete ministerial invitó a que sea censurado y textualmente dijo: espero que las bancadas que exigen que renuncie, que tomen rápidamente la decisión de censurar a ese gabinete por medio del presidente del gabinete, que es quien les habla. Y eso está señalado en la Constitución, es su facultad y lo deben hacer rápidamente, es lo que ha señalado. Entonces, ¿usted cree que ve los ánimos en el Congreso de animarse a presentar una censura? Bueno, primero que nada, ese hecho que usted menciona es inédito, ¿no?, en la historia política reciente del país. Yo no recuerdo un presidente del Consejo de Ministros que prácticamente les haya suplicado a los congresistas que lo saquen, ¿no? Es decir, que no tienen ni el menor interés en continuar con la agenda política que había marcado su gabinete, ¿no? Yo considero que efectivamente el señor Aníbal Torres creo que se le ha salido de las manos la gestión del premierato, ¿no? Su punto débil, probablemente su talón de Aquiles más notorio, es la gestión de la conflictividad social, ¿no? Tenemos un problema muy grave en Las Bambas, estuvimos arrastrando otro problema muy grave en Cuajone, tenemos un tema muy grave también en la selva. En fin, ahora que se viene el alza de los fertilizantes, no se ve una gestión sobre ese tema. Entonces, la gestión de la conflictividad social posiblemente sea, marque el derrotero de un posible cambio, o una vez más, del Consejo de Ministros. Es preocupante sin duda, ¿no? Porque estamos en una eterna crisis, un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso el día de ayer, cuando uno escuchaba las intervenciones de los congresistas y uno recuerda o uno ha podido revisar el diario de debates, cuál era, digamos, la forma en la que los congresistas intercambiaban puntos de vista, argumentando, citando incluso algunos libros. Acá no hemos podido ver eso, siempre vemos una especie de puyazos, algunas congresistas que hacen alusión a un tema físico, entonces cada vez se va bajando el nivel. Y cuando uno recuerda que se vienen los comicios para elegir alcaldes y gobernadores regionales y ve que los partidos políticos no han invertido lo suficiente para formar buenas bases, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, el tema de fondo es el que usted menciona, ¿no? La crisis ya total, irreversible, casi del sistema de representación política en el Perú, ¿no? Si usted ve las encuestas internacionales, por ejemplo el Latinobarómetro, se dará cuenta que los partidos políticos en el Perú son los más repudiados de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que los partidos políticos en regímenes autoritarios como
Venezuela y Nicaragua tienen mayor aceptación que nuestro sistema de partidos, ¿no? Si usted ve la evaluación del Parlamento, se va a dar cuenta que también Perú tiene la peor aprobación de su Parlamento en toda la región. Y si ve otra encuesta que se llama el Barómetro de las Américas, se dará, no es sorpresivo que después de Haití, el Perú señale que tiene el mayor nivel de insatisfacción con la democracia en todos los países de la región. Es decir, que solamente Haití tiene una peor percepción de su sistema democrático, pero Haití pues es un estado fallido, ni siquiera lo deberían considerar, ¿no? Entonces eso dice mucho de este repudio, ¿no?, que existe y que cada vez se hace más grande entre gobernantes y gobernados en nuestro país. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, lo que ya se está mencionando, ¿no?, cada vez más, un proceso ya no solamente de reforma, sino de refundación del sistema político peruano que, como le repito, es el más repudiado de América Latina. Y ante precisamente el panorama que estamos viviendo, el día de ayer también Aníbal Torres propuso y entregó un pacto de gobernabilidad, es como lo ha titulado. Es un proyecto, señala, para trabajar en conjunto con el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, y dejar de lado toda esta crisis que estamos viviendo. Pero dada la situación y como estamos viendo cómo se van moviendo los líderes políticos, cómo ve el movimiento político, ¿cree que tenga asidero ese tipo de pacto? Bueno, imagínese usted si hay una persona, que en este caso sería el señor Aníbal Torres, que despotrica contra el Congreso y el Congreso hace lo propio y luego le lanza un ramo de olivo, pues es muy, muy difícil que ese ramo de olivo pueda materializarse, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa ante esta situación de deterioro constante y prácticamente irreversible del sistema político peruano? Pues que, por ejemplo, la academia, la sociedad civil, el sector privado empiecen una serie de movilizaciones para exigir, para presionar que de una vez por todas empiece el proceso de reforma política impostergable en nuestro país. Eso se da en otros países de la región, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, pero en el Perú parece que la sociedad civil, la academia y el sector privado están como en una parálisis y no toman en consideración la urgente y la impostergable necesidad de tener este proceso de reforma política, ¿no? Entonces, yo creo que estos actores extrapolíticos deberían tener un poco más de relevancia para sacar adelante la nave que efectivamente pues se nos está hundiendo, ¿no? Efectivamente, a propósito de lo que menciona, y es importante recordar que se inició un proceso de reforma tanto política como electoral, ¿no? Hubo un grupo de trabajo conformado por especialistas que dieron pautas de cómo ejecutarlo. Sin embargo, muchas iniciativas legislativas han terminado por minar constantemente lo avanzado. Pero otro tema también que me gustaría tocar con usted, que de alguna forma también ha afectado al Congreso de la República, es la elección de miembros del Tribunal Constitucional, que ha terminado o ha coincidido con la renuncia de 10 congresistas de Perú Libre, ¿no? Ahora van a formar una nueva bancada y sería la ala magisterial. ¿Sería también considerado como una segunda bancada oficialista? Bueno, esto del Tribunal Constitucional también hay que verlo desde una perspectiva del devenir histórico, ¿no? En el 2013 hubo un primer intento, usted recordará, de hacer este proceso de elección del Tribunal Constitucional, fracasó. En el 2019, con el premier Salvador de Solar, fue la causa principal del cierre del Congreso. Recordar que Salvador de Solar se metió prácticamente a empujones, ¿no?, a hacer la cuestión de confianza sobre los miembros del Tribunal Constitucional, y ahora hay una sombra un poco oscura, ¿no?, una sombra negra sobre el proceso y la transparencia que una elección de esta envergadura necesita, ¿no? El grupo de observadores internacionales ha hecho muchas críticas sobre este tema y también la transparencia con la cual el presidente de la comisión del Tribunal Constitucional no alcanzó pues la información respectiva, ¿no? Pero bueno, ya después de varios intentos se logró tener un Tribunal Constitucional y veremos cuál es su devenir, ¿no? Cuál es su performance. Hay varias voces que señalan que es un Tribunal Constitucional sumamente conservador, ¿no? Pero eso, digamos, ser conservador no es un delito, ¿no? Hay gente conservadora sumamente ética y muy valiosa. El problema no es ese, ¿no? Sino que puede haber conflictos de interés o pueden surgir cosas
muy oscuras, dado que la cercanía de estos magistrados con algunas tiendas políticas, que eso, bueno, la prensa lo ha puesto en evidencia últimamente, ¿no? Y sobre su segunda pregunta, esta incisión que ha habido en el partido oficialista, bueno, esta decisión es un sinceramiento, considero yo, ¿no? Porque esta bancada magisterial ya venía, digamos, por ejemplo, en la elección del Tribunal Constitucional, había marcado una manifestación diferente, ¿no? Divergente a la bancada de Cerrón, ¿no? Entonces, como que se han sincerado las cosas. Y además no es la primera vez que sucede, ¿no? Recordemos que en la elección de la premier Mirta Vázquez también hubo una ruptura en la bancada de gobierno. Por lo tanto, como que se han sincerado las cosas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda, aún quedan todavía temas pendientes por discutir y como vamos viendo cómo se va moviendo la balanza, sin duda van a aparecer nuevos temas. Muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Alonso Cárdenas, analista político. Momento de irnos al Congreso de la República a conocer